Amigas y amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta segunda jornada con motivo de los 25 años de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Y bueno, pues nos acompaña esta mañana ya el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, el cual nos dirigirá un mensaje a todos ustedes. Buenos días, todas y todos. Un gusto saludarles en esta nuestra segunda jornada de actividades de nuestro Congreso Internacional. Y bueno, pues me da un gusto ver que pues estamos teniendo lleno en nuestro auditorio para poder atender, pero sobre todo pues aprender muchísimo de nuestros ponentes. El día de ayer tuvimos una jornada jurídica muy buena, muy agradable, con mucho aprendizaje. Y bueno, pues el día de hoy también tenemos al doctor Sergio Rivera Magos, que está aquí con nosotros, es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro. En un momento nos van a leer su semblanza. Y bueno, pues darles la más cordial bienvenida a este día 2 de jornada de nuestro Congreso Internacional. Y bueno, pues bienvenidos todas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a nuestra siguiente ponente, la maestra Alma Yesenia, que ya está por aquí con nosotros. Agradecerle también que haya llegado pues a disfrutar de nuestro congreso desde esta mañana. Y bueno, pues tenemos expositores en este foro pues con calidad internacional, como se han dado cuenta. Y bueno, pues disfrútenlo, pregunten mucho para que puedan tener bastante información que nos genere pues quizás más dudas para seguir investigando, seguir aprendiendo. Y bueno, pues seguro estoy que nuestros ponentes, que tienen una amplia experiencia y alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, podrán seguir teniendo contacto con nosotros y seguir resolviendo muchos de los temas muy interesantes que tenemos para compartir con ustedes. Y bueno, pues aprovecho también pues para presentar a la licenciada Elena Velázquez, que es nuestra coordinadora de comunicación social, y que bueno, pues gracias a su gestión el doctor Sergio Rivera Magos también está aquí con nosotros, catedrático de la UAC. Y bueno, pues sin más, dejaría a nuestro compañero que nos pueda leer la semblanza de nuestro primer ponente del día de hoy. Muchas gracias, Gerardo, adelante. Muchas gracias, secretario. Doctor Sergio Rivera Magos, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinador del Laboratorio Ciudadanía Digital de la UAC, doctor en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, maestro en Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, doctorando en Innovación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Cuerpo Académico Política y Sociedad y del Grupo de Estudios sobre Prácticas y Competencias Mediáticas de la Universidad Autónoma de Lisboa. Doctor, bienvenido. Recibámoslo con un aplauso, por favor, a nuestro primer ponente. Pues yo le cedo el uso de la voz al doctor. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, por la oportunidad de interactuar también con un perfil muy diferente al que a veces estamos acostumbrados desde las ciencias sociales, pero yo creo que la seguridad es el tema más importante en México en este momento, e Internet tiene un papel importante, que es lo que revisaremos durante la mañana. Muy agradecido por la presencia de todos y por la invitación, desde luego. Bueno, lo que les vengo a platicar el día de hoy es sobre todo desde la perspectiva de la comunicación en la cultura digital. Como ya habrán escuchado, yo vengo del ámbito de la comunicación y del análisis de la cultura digital, que es esta cultura contemporánea en donde todos estamos inmersos a partir de que usamos Internet y a partir de que mucha tecnología digital nos toca, nos interpela, nos sale al paso en cada momento, ¿no? La charla de hoy toca 3 puntos o 3 temas o 3 fenómenos de la cultura digital que me solicitaron que revisáramos hoy, que son importantísimos, unos porque implican grandes riesgos, otros porque tienen una incidencia muy importante en la vida pública y otros porque requieren de una prevención y requieren también de una educación y una alfabetización para no ser víctimas de estos fenómenos, ¿no? Hoy revisaremos la evolución de los medios de comunicación porque los medios son dinámicos y continúan evolucionando.
Hoy veremos cómo desde la imprenta allá por los años de 1500 hasta la fecha la evolución ha sido intensísima. Veremos también el fenómeno de las fake news, los retos virales que están tan presentes en redes sociales y los ciberdelitos, la prevención de los ciberdelitos. Entonces, vamos a ir haciendo un recorrido por estos 3 temas que intentaré que sea muy dinámico para no robarme el tiempo de la maestra de la siguiente ponente. Como se mencionó en la semblanza, yo coordino el Laboratorio de Ciudadanía Digital en la UAC, que es un espacio adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas que tiene la misión de promover la ciudadanía digital. Esta forma de ciudadanía que involucra estar de manera responsable en la red, de manera muy consciente, de manera segura, y utilizar Internet para fines de participación política, de participación social y sobre todo para crecimiento personal en varios sentidos. El objetivo de este laboratorio es hacer difusión de la ciudadanía digital, investigar y hacer vinculación. Hoy mismo estamos en una feliz vinculación entre la academia y la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos mucha vinculación con el IEQ, con el INAI, tenemos vinculación con organizaciones civiles, con UNAM, de la cual formamos parte del laboratorio de tecnopolítica que tiene la UNAM y que también estudia estos temas, ¿no? Estos son nuestros ejes de acción, como ya he mencionado, pero bueno, vamos a los propósitos de la presentación. Como les había comentado, lo que intentaremos será reflexionar acerca de las consecuencias de las fake news, de los retos virales y también repasar el fenómeno del ciberdelito, no desde el campo especializado en el cual ustedes ejercen, en donde yo no tengo realmente nada que enseñarles, sino desde la visión de los que estamos en comunicación y cultura digital. Los medios, como les había dicho, empiezan a evolucionar desde su mismo momento de aparición. En los años de 1400, 1500, surge un gran fenómeno mediático que revolucionó la historia de la humanidad. Fue el surgimiento de la imprenta. Y el surgimiento de la imprenta no solo le permitió a la población leer de manera directa a los que sabían leer, porque era un privilegio en casi todos los países saber leer, sino que permitió, entre otras cosas, por ejemplo, la publicación de la Biblia, lo que significó este gran sigma en Europa, en donde el protestantismo se separa del catolicismo y empezamos a ver una reconfiguración de las ideas religiosas. También impactan las ideas políticas, las ideas de la Ilustración, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Todos los grandes cambios políticos hubieran sido impensables si no se hubiera inventado la imprenta. Los medios se desarrollan a partir de una variable fundamental, que es la innovación tecnológica. Es lo que va detonando cada etapa de los medios, primero con la imprenta, con los tipos móviles, pero ya después con lo que conocemos como los medios analógicos, ¿no? Que sería la segunda etapa, la televisión, la radio, el cine, todos estos medios electrónicos que aparecen preferentemente en el siglo XX, a principios del siglo XX, y que también van generando enormes cambios. Ahorita veremos una línea de tiempo que lo expresa mejor. Y luego la etapa ya digital, en donde aparece Internet, y es un hito también en la historia de la humanidad. El Internet es equivalente a la imprenta, revoluciona la vida de las personas y marca el curso de la humanidad hacia la información y hacia los datos, ¿no? Bueno, aquí todo queda muy pequeñito. Lo bueno que hay un auditorio muy joven, seguramente alcanzarán a ver algunos puntos. Yo ya confío más en el monitor desde aquí. Si se dan cuenta, en la primera etapa eran periódicos, revistas, esos periódicos que sustituyeron a lo que llamábamos los protomedios. Antes de la imprenta, pues la comunicación era boca a boca, había juglares, había pregoneros, pero con los periódicos la información se empezó a hacer más periódica.
Después viene la etapa de la televisión, incluyendo la televisión por cable, que también fue un suceso, no solo la televisión abierta. Hoy estamos en la etapa de las plataformas streaming o lo que se conoce como las plataformas on demand. Netflix, Amazon Prime, Claro Video, Disney, todo lo que utilizamos como formas de entretenimiento. Y después vienen las redes sociales, que es lo que llamamos la etapa 2.0. A lo mejor alguien ha oído por ahí el 2.0, la comunicación 2.0. El 2.0 no es otra cosa que la etapa de la comunicación social, la de la sociabilidad. Las redes lo que permiten es la sociabilidad. Una red por definición, una red social por definición, es aquella donde se puede crear un perfil público, donde se pueden administrar a los amigos o a los seguidores, amigos, conocidos, todas las clasificaciones que tenemos. Entonces las redes sociales marcan otro gran salto y ahora estamos en la era de los medios de datos, todas estas plataformas que reúnen datos, que verifican datos, que ponen a disposición datos que son relevantes y que también los presentan de una manera muy visual. Como ya había dicho yo, la llegada de Internet, vean esas máquinas, la primera computadora, gran computadora que hubo en México, pues yo buscando algunos ejemplos para tener un referente de tamaño de lo que era una computadora en los años 70 en México, pues eran, no sé si han visto esos refrigeradores enormes que hay en las carnicerías. Así eran las computadoras, estaban en un cuarto especial, climatizadas, y eran de ese tamaño y hacían menos que el teléfono celular que traemos hoy en día, hacían mucho menos. Pero Internet empieza a generar otra sociedad, no solamente genera cambios en la manera de comunicarnos, sino auténticamente genera una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque Internet empieza a plantearse como un medio horizontal, democrático, abierto. La gente joven lo lee como un medio amigo y entonces empieza a crecer un imaginario de absoluta libertad de expresión en Internet, lo cual tendrá consecuencias hasta hoy en día. Y empieza un fenómeno muy importante que hace toda la diferencia. Con los medios analógicos, la televisión, la radio, los medios planteaban una comunicación de arriba hacia abajo. Si se dan cuenta, lo que podían hacer las audiencias es ver un programa de televisión, escuchar la radio, si había suerte, llamar a la estación de radio y que pasaran la llamada a la cabina y que el locutor contestara. Esa era la forma pues más alta de la interacción entre un medio y sus audiencias. Pero vean lo que sucede con Internet. Empieza este fenómeno que es conocido como el prosumidor, el que consume pero también produce. Y el que produciendo sin que tenga la necesidad de tener una empresa mediática como Televisa u otras empresas, lo puede hacer subiendo un video a YouTube, subiendo una historia a Instagram, publicando algo en TikTok y podemos llegar a millones de personas. Se puede viralizar y pasamos de ser simples consumidores a productores, a veces más importantes que las mismas empresas mediáticas, con toda su estructura y todo su dinero, ¿no? Esto generó que empezara a haber diferentes actores en el medio o en el ambiente comunicativo o en lo que conocemos como la ecología de medios, ¿no? Ya había muchos actores, ciudadanos, políticos, influencers, creadores de contenidos, youtubers, booktubers, tiktokers, instagramers, todos produciendo contenidos y teniendo un espacio en el debate público. Eso marca una gran diferencia. Pero con ello vinieron grandes cosas, como la posibilidad de que la gente se expresara sin los gatekeepers o la mediación de las grandes empresas, pero también vinieron efectos colaterales no deseables, como la desinformación. Y ahorita vamos a checar lo que la desinformación puede generar en nosotros, ¿no? La desinformación nace en un contexto, no solo las fake news, sino la desinformación en general, nace en este contexto en el que estamos ahora.
La posverdad, ese fenómeno que oímos tanto, es una palabra de moda, ¿no? Está siempre en el top 10 de las palabras más usadas, la posverdad. ¿Qué implica la posverdad? Pues la creencia en cosas que no necesariamente sucedieron, que no necesariamente son reales y son constatables, acreditables, pero que conectan mejor con nuestra emoción, con aquello que nos suena bien, con aquello que no pasó, pero nos hubiera gustado que pasara, y que nos permite interpretar al mundo de acuerdo a como nosotros queremos, a nuestros parámetros. Entonces entramos en planos de posverdad que alimentan la desinformación. Vivimos una gran polarización hoy en día, alentada desde diferentes foros, a partir de diferentes intereses, y la polarización es el día a día en los sistemas de democracias jóvenes, inmaduras como nosotros, pero democracias al fin. Las redes sociales como un espacio emocional, si se dan cuenta, en las redes todo es emoción. Cuando las redes iniciaron, la promesa era debate, deliberación, la gente va a discutir, se va a poner de acuerdo, todo se va a arreglar porque Internet es maravilloso. La gran promesa de Internet que no se cumplió, porque lo que vemos hoy es haters, lenguaje de odio, vemos a la gente insultándose por su raza, por su orientación sexual, por su nacionalidad, por su estatus económico. Y hay una gran polarización porque las redes son emocionales. Vivimos en un mundo donde lo emocional ha sustituido a lo racional. El auge de las teorías de la conspiración, los atajos cognitivos y los datos que no están de moda. A la gente le interesan más las narrativas que los datos. Le interesan más el storytelling que lo acreditable en la realidad. Ese es el contexto donde nos movemos hoy en día. Eso generó muchos fenómenos relacionados con la información. Uno de ellos es la infoxicación, que no es necesariamente desinformación, es simplemente tenemos tanta información que nos sentimos ya agobiados, ya no más, por favor. No quiero un spot político más, por favor, porque ya vi cientos, ya hay muchos datos, ya no sé ni qué pensar. Estamos intoxicados a veces por la información. La infodemia la vivimos en la pandemia. Vean cómo la infodemia eran toda esta información cierta, falsa, pero que nos impedía tener una versión que pudiéramos reconocer como la real, como la auténtica, porque había demasiada circulación de información. Y la desinformación, que es lo que revisaremos hoy, que es la distorsión de la información, que difunde noticias falsas y que pues nos confunde. La desinformación a veces es deliberada, a veces involuntaria. Un periodista puede cometer un error con una fuente poco confiable y generar una noticia falsa sin necesariamente tener esa intención. Hay muchos tipos de desinformación, ahí no los leo todos porque son un montón. Los bulos, siempre me preguntan ¿qué son los bulos? Son esto que en España le llaman así como las historias urbanas, sería el equivalente a las historias urbanas. Los rumores, los chismes, la propaganda, las denuncias anónimas. Y vean que ahí están las fake news, pero las fake news como uno de tantos tipos de desinformación. Y esto lo aclaro porque solemos usar indistintamente desinformación y fake news. A veces algo que creemos que no es cierto le llamamos fake news. Es que no todo es fake news. Ahorita vamos a ver en realidad lo que son las fake news. Las fake news son información falsa divulgada a través de la fachada o la apariencia de provenir de un medio de comunicación. Esa es la fake news clásica. Lo que arriba parece traer una marca de un diario, lo que parece provenir de un portal informativo institucionalizado y profesional, y que es sensacionalista, eso sí, nos jala. Vean cómo muchos canales de YouTube y mucho contenido de YouTube ahora está apelando a titulares hipersensacionalistas y fotos muy disruptivas y muy espectaculares. Entonces una fake news es eso, es información falsa, está diseñada para hacerse pasar como una noticia, tiene la intención deliberada de engañar. ¿Por qué nos creemos las fake news? Decimos, ay, pues sí, obvio que no,
pero si no ves que no dice pero si no ves que no, es que la gente la cree las fake news. No toda, cada vez hemos avanzado más en darnos cuenta que es una fake news y que no, pero no solo la creemos, sino lo que es peor, la compartimos, y ahí empiezan los fenómenos de viralidad. ¿Por qué creemos las fake news? Porque sobre todo conectan con algo que a nosotros nos hace sentido, con algo que nos gustaría creer. Si un personaje nos cae mal y nos llega un contenido, aunque sea una fake news, pues como que decimos, esto está bueno, ¿no? No me pongo a ver si es verdadero o falso, y sobre todo porque no tenemos esa práctica de verificar. En la era de la televisión y en la era del libro había un fenómeno en la comunicación que la gente popularmente decía, claro que es cierto, salió en un libro, porque el libro tenía ese estatus de conferir autoridad absoluta. Y entonces la gente decía, órale, no, él es que es muy bueno porque ha escrito libros, órale. Hoy sabemos que muchos libros dicen mentiras y que mucha gente que escribe libros pues no es necesariamente tan brillante como pensamos, ¿no? La televisión tenía lo mismo, el mismo efecto. Yo que vengo de una generación televisoanalógica, la gente decía, es que salió en Jacobo, entonces eso es verdad y ni me lo discutas porque salió en Jacobo. Órale, la realidad constatada y certificada por la televisión. Internet, en un principio eso también tenía, nos llegaban contenidos y además me lo mandó un amigo, me lo mandó un primo que trabaja entonces esto es cierto. Entonces cuesta mucho trabajo desmontar esas fake news que nos llegan a veces, ¿no? Pero esas fake news y esa desinformación genera grandes consecuencias sociales y personales. Primero, nos impide llegar a las fuentes correctas. En la pandemia lo vimos, en lugar de estar viendo a la Organización Mundial de la Salud, empezábamos a ver gente que a lo mejor era antivacunas y ni cuenta nos dábamos. En lugar de llegar a la Universidad Hopkins, llegábamos a portales que tenían una intención política. Entonces nos dificulta llegar a las fuentes, tomar decisiones correctas, tener lecturas correctas de la realidad. Dificulta también o más bien promueve la polarización y la manipulación. Las fake news son un gran alimento de la polarización. Cuando nos llega algo que nos indigna y no nos damos cuenta que es una fake news, inmediatamente empezamos a decir, mira, y lo que hicieron, y se robaron, y esto, y lo otro. Bueno, ¿por qué las personas comparten información falsa? Hay diferentes estudios, hizo uno en Dinamarca y sobre todo, pues se demostró que la gente comparte fake news porque empata con ciertas opiniones políticas que la gente tiene, con ciertas opiniones preconcebidas o preestablecidas. Entonces, cuando llega la fake news, lo que hace es reafirmarnos una posición política y decir, no estoy mal, ya ven cómo yo opino esto y vean, está sucediendo esto. Y entonces nos reafirman aquellas nociones que nosotros vamos defendiendo. Las fake news son tremendamente virales. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una gran institución educativa, hizo un estudio y se dio cuenta que las fake news tenían 70% más de posibilidades que una noticia verdadera de volverse virales. Entonces, las fake news son tremendamente virales. ¿Por qué lo son? Porque son sensacionalistas, porque son espectaculares, porque son amarillistas. ¿Por qué no usar indiscriminadamente fake news? Porque también la palabra fake news se ha usado a veces para desacreditar información que sí es cierta, pero que no le conviene a alguien. Y entonces hay políticos, y lo vimos con Trump, por ejemplo, que repetía y repetía, fake news. Y en las conferencias de prensa era ridículo porque le decían algo y decía, fake news, fake news. Entonces, ¿ante qué estábamos? También ante el uso político y conveniente de la palabra para desacreditar ciertos datos o cierta información. Yo les voy a poner un ejemplo bien viejito, pero aquí empieza un poco como la ruta de lo que es las fake news hoy en México. Hay un medio
que se llama el Deforma, que ahora ya todo el mundo lo conoce, pero a mí me tocó cuando el Deforma debutó, o sea, las ventajas de mi edad a veces funcionan a mi favor. Y mucha gente se confundía, porque además cuando sale el Deforma traían las fuentes y la letra y los colores del Reforma. Entonces, si uno no veía bien y solamente veía a primera vista, lo que nos saltaba era el logo del Reforma, según nosotros, porque la marquesina sí estaba. Y la gente se fue con muchas fintas. El Deforma es un ejemplo pionero de cómo hay muchos portales hoy en día de chacoteo y de generación de contenidos falsos que sirven para la desinformación. Aquí en Querétaro hay un equivalente al Deforma, que es el Acueducto. Y ahorita les voy a mostrar un caso que también viví. Elena, que es una profesional de la comunicación y que me hizo el favor de invitarme, a lo mejor recuerda. Esto debe tener hace unos 3, 4 años, ¿no? Sale una noticia en redes, en Querétaro va a haber un Disneylandia México. Entonces todo el mundo dijo, no puede ser, ya no tengo que ir a Florida, aquí va a haber un Disneylandia en Querétaro. Y empieza la viralidad, y empieza el intercambiadero, y te lo mando, y mira, y sí lo dijeron, y salió, y bueno, nada más que lean las letritas que están allá abajo, dice Acueducto. Lo más sorprendente es que no solo gente lo creyó, sino que hubo medios locales que lo reprodujeron como una noticia refriteada y se apresuraron a lanzarlo. El asunto escaló tanto que el gobierno del estado tuvo que aclarar, o sea, porque si se dan cuenta hasta estaban poniendo la primera piedra ahí con el Mickey Mouse y toda la cosa. Entonces tuvieron que aclarar, dijeron, es que no es cierto, o sea, no hay un proyecto de Disneylandia México. Sin embargo, pues estas cosas son sensacionalistas. Este ejemplo es algo que salió en un diario español y que yo recupero, perdón, es un poco escatológico, pero es muy ilustrativo. Mucha gente reprodujo esto. En un zoológico, un hipopótamo, una flatulencia, o como lo llamamos en México, un pedo del hipopótamo, mató a 3 personas. Y lo reprodujeron, y circuló, y se hizo viral. Esto yo lo tomé de un top de fake news más virales a nivel global. Entonces esto circuló y la gente lo compartió. Hoy en día es muy fácil hacer fake news, es tan fácil como hacer un meme. Cualquiera de ustedes, y ojalá no lo hagan, y sé que no lo harán, porque además están en este negocio de la seguridad y de la responsabilidad, pero basta con entrar a una plataforma, yo ahí les pongo un ejemplo, y ahí llenando los campos uno hace una fake news. ¿Por qué? Porque la fake news ya se volvió en un contenido clásico de la cultura digital, es como el meme, ya nos acompaña. Y además es una gran industria. En la campaña Trump-Hillary se descubrió que muchas noticias falsas que circulaban en Estados Unidos habían sido generadas en Europa del Este por estos lugares pues, clandestinos en donde hacían fake news para hacer esta guerra viral que acompaña hoy en día a todos los conflictos electorales y a los conflictos armados. Hay que ver lo que sucede en Ucrania y Rusia. Hay una guerra paralela que tiene que ver con fake news en las redes sociodigitales. Como si esto no fuera suficiente, la cosa se empieza a complicar todavía más porque entra la inteligencia artificial, que los expertos aseguran que será un cambio en la historia de la humanidad tan importante como lo fue Internet en su momento. Y entonces se pueden alterar imágenes, se puede poner al Papa super fashion con estos looks, con estas chamarras. Y básicamente se puede hacer lo que queramos. En video hay un tipo de fake news que se llama deepfake, que es la alteración del video. Y hoy se puede hacer. Antes uno decía, bueno, las fotos se pueden alterar, ¿no? O sea, las fotos casi desde que salieron se alteraron vía procedimientos artesanales. Después salieron los softwares como Photoshop, donde permitían hacer todo. Pero los videos parecían un territorio seguro, algo que todavía no era alcanzado por el truco y la trampa. Pero no,
los videos hoy en día se pueden manipular y esa fake news que tiene que ver con alteración de video tiene este nombre particular que es la deepfake. Y la deepfake se logra a partir de softwares muy elaborados, de estos nodos que registran el movimiento, lo procesan, lo estudian y después generan un montón de cosas. Aquí veo un video, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a reproducir, me lo voy a intentar saltar. Bueno, el fenómeno de las deepfakes está causando tanta alarma que ya se están desarrollando softwares para detectar las deepfakes. ¿Quién lo está haciendo? Pues entre otros el Wall Street Journal, este diario estadounidense que ya está intentando descubrir cuándo hay una deepfake y cuándo no. Las deepfakes se detectan a través de estos softwares o se detectan pues viendo detalladamente cómo está la edición. Recientemente hemos tenido un ejemplo de deepfake, lo habrán visto, el video de Xóchitl Gálvez, que hicieron seguidores, no fue su cuarto de guerra, sino fue un Xóchitl Lovers que a través de inteligencia artificial hizo esto, le hablaron, la grabaron audio y luego empataron el audio con toda esta generación de inteligencia artificial para hacer el video. ¿Qué podemos hacer contra la desinformación? Primero, chequear. Tenemos ya que incorporar esa dinámica de verifiquemos. Resistamos a la seducción de darle clic para compartir. Entremos a las notas y leamos. Veamos de qué medio provienen, chequemos las fuentes, corroboremos con otros medios, utilicemos verificadores y reflexionar sobre todo antes de compartir. Como hay mucha desinformación, ha nacido un género periodístico que antes no estaba, que es el fact-checking journalism, que es este grupo de periodistas especializados en detectar noticias falsas. En el 2018 en México hubo un ejemplo, Verificado, que era este portal que nos decía noticia falsa, noticia verdadera, porque ellos emiten un dictamen. Entonces hoy en día hay esto que se llama el fact-checking journalism. Bueno, hasta aquí con nuestro primer fenómeno de la cultura digital, que es la fake news, es la más larga. Por los siguientes vamos a ir un poquito más rápido, pero vean las consecuencias sociales de las fake news. Nos pueden meter en una irrealidad, nos pueden hacer que tomemos malas decisiones. Con el INAI hemos estado haciendo una labor también con un libro que sacamos de desinformación en la era del coronavirus. Hubo gente que murió por noticias falsas, por tomar sustancias que no debió de haber tomado, por no vacunarse, por seguir muchas medidas que provenían de información falsa. Hay otro fenómeno que se llaman los retos virales. Y esto también está muy de moda, es muy cultura juvenil, es muy cultura digital. Y los retos virales no es que sean nuevos, si se dan cuenta hace como 10 años empezaron estos retos virales de que se echaban un balde con hielo, el Ice Bucket Challenge. Y al principio esto parecía muy positivo porque además era en favor de alguna causa y un personaje nominaba en otro. Ahí está Zuckerberg, el dueño de Facebook, participando del Ice Bucket Challenge. Y no son nuevos, pero ahora se han vuelto tremendamente peligrosos. ¿En qué consisten los retos virales? En imitar una acción, en nominar a otro para que la imite, en que se vuelven muy virales, pero también en que pueden resultar tremendamente peligrosos. ¿Por qué? ¿Y por qué funcionan los retos virales? Desde el punto de vista de la salud, nos dice la Asociación de la Salud de los Niños que bueno, los adolescentes todavía no acaban de conformar esa parte del cerebro que tiene que ver con la inhibición del riesgo, con la responsabilidad, con la valoración de ciertas conductas, entonces son más proclives a arriesgarse en ese sentido. Pero también los adolescentes quieren pertenecer. Vemos muchos fenómenos en internet que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con pertenencia a grupos, con el reconocimiento social. Hoy el like es una de las formas en donde nos sentimos reconocidos. Queremos que la gente reaccione a lo que publica y que nos den likes y que nos pongan comentarios, porque el comentario vale más que el like, me gratifica más, ¿no?
Entonces, por eso también estos retos han proliferado. Hay retos que pues son muy, muy peligrosos. La ballena azul es un clásico, no sé si lo habrán oído, pero es ir haciendo retos durante 50 días, me parece que son unas tareas al principio muy sencillas, pero el reto culmina con el suicidio y ya ha habido casos de suicidio para cumplir el reto. Está también el balcoming, que es este reto de lánzate de una terraza a la piscina. Si estás en un hotel, busca y lánzate y que te graben para que lo subas. Tremendamente peligroso. Los juegos de la asfixia, que también son muy populares y que pueden derivar en alguna consecuencia no deseada. Los que tienen que ver con transporte, por ejemplo, este fue muy, muy popular. La gente que va en el tren y sale por la ventanilla, o ellos, ¿no? Que o van manejando y dejan su carro en marcha y se bajan a hacer este bailecito. Ya ha habido accidentes por esto. El vodka en el ojo, se vacían vodka en el ojo, en la creencia de que los vasos sanguíneos vasculares del ojo más rápidamente absorben el vodka y la sensación es más placentera. También está el reto que tiene que ver con esto y unos muy crueles y muy abusivos. No sé si ustedes habrán visto en internet cuando golpean a un indigente o una persona mayor mientras los graban. El reto es encontrar un peatón y golpearlo. Eso no solo es irresponsable, sino también ustedes me dirán si constituye delito o no. Bueno, ¿qué hay que hacer frente a estos retos virales? Pues ante este fenómeno tan potente, yo creo que la mediación parental es importante. Que los padres estén atentos a qué tipo de contenidos manejan sus hijos, a quiénes siguen, con qué influencers están involucrados, cuáles son las dinámicas que acostumbran. Hay softwares también de control parental que se pueden implementar para ayudarse en esta tarea. La intervención de los padres es fundamental. Bueno, ya nos acercamos al final de la charla y el ciberdelito, yo es menos contenido le di porque también entiendo que ustedes son expertos en esto, yo solo quiero hacer una lectura social de esto. Cuando Internet nace una metáfora, que es la metáfora del ciberespacio. Muchas metáforas de Internet vienen de la ciencia ficción, aunque no lo creamos. El asunto del ciberespacio viene de una novela que se llama Neuromancer, donde se mencionaba el ciberespacio, y de ahí lo retomamos. No lo inventó ningún experto, ningún científico, sino es una cosa retomada en la ciencia ficción. Pero el ciberespacio es otro territorio donde también se pueden realizar muchas prácticas, incluyendo las delictivas. Y aquí vemos cómo son este tipo de delitos que tienen que ver con Internet o con una tecnología digital que permite llevarlos a cabo. Y hay muchos tipos de delitos que tienen que ver con Internet: el ciberacoso, el ataque contra contenido, la pornografía infantil, la ciberpiratería intelectual, la difusión de contenidos ilícitos. Aquí vamos a ver los más clásicos, no voy a hacer un recuento exhaustivo por tiempo, pero el hacking, desde que hubo tecnología hubo hackers. Los hackers son una figura mítica en la cultura digital que no empezaron con Internet. Curiosamente, los primeros hackers lo que hackeaban eran cabinas telefónicas. Mediante un aditamento que tenían, se lo ponían a la cabina telefónica para hacer llamadas internacionales sin que les cobraran y ya sentían que era el gran hackeo, ¿no? Porque el espíritu del hacker que no hace daño es demostrar sus competencias tecnológicas vulnerando un sistema. Pero hay desde luego los hackings que son nocivos, como el cracker, que sí entra al sistema sin permiso y que pretende dañar al sistema y que pretende craquearlo. El antisocial networks, que son cosas que en un principio no son dañinas, pero que son las fases preparatorias para después entrar a los sistemas. A lo mejor nos mandan un jueguito o a lo mejor nos mandan algún contenido o el propio spam. Por sí mismo no es dañino, pero es el paso inicial para después entrar
los ciberataques réplica, los que se cometen fuera de Internet, pero que después se replican en Internet, los ciberfraudes, el robo de identidad. Yo me acuerdo que cuando Internet inició había una película que se llamaba La Red, creo que en los 90 o en los 90, con Sandra Bullock, y esa era la historia, le robaban la identidad a través de Internet. El spyware, que son estos softwares que entran a nuestros sistemas para estar monitoreando la información que tenemos, estar robando lo que hacemos y estarnos siguiendo, ¿no? Los sniffer, que permiten capturar datos, el keylogger, que a través del tecleo también va juntando información y va permitiendo saber qué es lo que vamos haciendo. ¿Cómo prevenir el ciberdelito? Les digo, aquí vuelvo yo un poco a las recomendaciones que da el INAI. Navegar en forma segura, pues se oye como muy general, pero navegar en forma segura es informarse de lo que tenemos que hacer. Tener contraseñas elaboradas y cambiarlas frecuentemente, cada 2 meses, cada 3 meses, que no sean obvias, que no sean repetitivas, configurar la privacidad que nos dan tanto los equipos como las redes sociales. En el Laboratorio de Ciudadanía Digital invitamos este semestre a los directivos de Meta, vinieron a la Universidad de Querétaro, ya sabemos que Meta son los dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp, y estuvieron explicando las políticas de privacidad que tienen. Entonces hay muchos recursos, la gente no está acostumbrada a traer antivirus en sus celulares, y hay que tener antivirus en los celulares, y hay que configurar todo lo que podamos para tener esas capas de seguridad. Ustedes ya lo sabrán. Lo importante es ponérsela muy difícil a los delincuentes a través de una primera capa, una segunda capa y una tercera capa para que les cueste mucho trabajo realmente poder violar nuestros sistemas. Administrar los dispositivos, protegernos del malware, las actualizaciones. Hay veces la gente no es tan proclive a actualizar, pero las actualizaciones no solo traen nuevas funciones de los programas, a veces traen parches que impiden que antivirus entren. Entonces, muchas actualizaciones tienen una vocación de seguridad y entonces hay que estarlas haciendo. Respaldar la información, cifrar la información, cuidar el entorno físico. Hoy en día hackear un teléfono celular es tremendamente fácil. Ustedes métanse a internet y busquen programas para saber qué está haciendo tu novia cuando tú no la ves. Esa es la publicidad mediante la cual se anuncian programas de hackeo o de teléfonos celulares, y hoy en día pues no necesitamos Pegasus, hay muchos softwares que sin tener un alto costo también pueden hackear. Bueno, la otra medida es lo que tiene que ver con lo que yo planteé en un principio y con la labor del Laboratorio de Ciudadanía Digital que yo coordino, volvernos ciudadanos digitales. ¿Qué implica eso? Cuando yo empecé con la labor de difundir la ciudadanía en Querétaro, la ciudadanía digital, la gente me decía, yo soy ciudadano digital, yo tengo un plan de datos y tengo unas cuentas ahí de Facebook. Pues no, ser internauta no es ser un ciudadano digital. Ser un ciudadano digital es, como la otra ciudadanía, admitir responsabilidades, compromisos, tener un comportamiento cívico y también saber que tenemos derecho. El derecho a Internet es un derecho humano. Quien no está en Internet hoy en día está desconectado y está marginado de muchas dinámicas sociales y está en una desventaja tremenda. Entonces, ser ciudadano digital significa saber ser y saber estar en Internet. Saber estar de forma responsable, de forma consciente, de forma productiva y sobre todo de forma segura. La autoseguridad es una labor que nosotros tenemos que hacer. Nadie nos va a proteger realmente. Zuckerberg no nos va a proteger, Bill Gates no nos va a proteger, nosotros tenemos que protegernos. La ayuda de la policía cibernética ha sido definitiva, me parece. La legislación sobre delitos que se cometen, la ley Olimpia, por ejemplo, y otras formas de legislación que se han logrado han sido definitivas. Pero Internet es una gran oportunidad, nos hace felices, disfrutamos, aprendemos, pero hay que pensar que también puede ser un riesgo y que también podemos y tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar a los demás. Gracias. Ok, Muchas gracias, doctor.
Amigas y amigos, nos vamos a la sesión de preguntas. 3 preguntas nada más, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, primero que todo, por su asistencia. Al principio decía que a final de cuentas lo que se buscaba era la socialización y, perdónenme, pero nunca escuché que habíamos fallado en eso. La gente no socializa en las redes sociales, al contrario, hemos visto cómo los adolescentes son engañados a través precisamente de la falta de contacto real con el peligro. A final de cuentas esto nos hace también tener un instinto de salvación. Entonces, ¿cómo se plantea para el futuro reestructurar esta idea de la socialización, pero una socialización segura, una socialización controlada, una socialización que también nos permita como padres o como adultos que podemos tener acceso a las juventudes, cuidarlos sin dañarles esa inocencia, pero también lanzarlos al mundo sabiendo que es malo, perverso y peligroso? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Importantísima la reflexión que hace su compañera y la pregunta. Sí, la gran promesa de las redes sociales es todos vamos a socializar y aquí estamos en una suerte de comunidad virtual en donde todo será maravilloso. Pues no. La Internet lo único que hace no es un mundo diferente al mundo offline. El online no es otra cosa. Ya los dos planos forman parte de nuestra vida cotidiana. Y cuando una persona es malintencionada en el offline, lo será en el online y tratará de sacar ventaja de utilizar tecnología digital. Muchos niños o muchos adolescentes son captados en el online con la expectativa de que los delincuentes después tengan encuentros físicos con ellos. Entonces el riesgo es enorme y hay que empezar a trabajarlo integralmente. Legislación por un lado, la parte legislativa para muchos delitos que no están consignados como tales, que se empiecen a reconocer, la labor de los padres, la labor de las escuelas haciendo alfabetización digital, no solamente pidiéndole a los niños que lleven iPads, pues sí hay que pedirles que lleven iPads, pero después hay que darles toda una alfabetización digital para mostrarles estos riesgos. Y hay que exigirles también a las empresas dueñas de las redes sociales, como se le ha estado exigiendo a Estados Unidos a Zuckerberg. Zuckerberg fue acusado en Estados Unidos de que había datos de que Instagram estaba generando efectos negativos en los adolescentes y Zuckerberg lo sabía y aún así no ha hecho cambios importantes en Instagram y además tenía un proyecto por ahí de Instagram de los niños. Entonces tenemos que ir hacia la autorregulación por parte de las empresas, hacia el avance de la legislación sobre delitos que puede haber en Internet, a que los papás sí se ayuden de las tecnologías digitales, pues dándole al niño el celular para que se mantenga entretenido, pero hace falta muchísima alfabetización digital y las escuelas en todos los niveles también se tienen que hacer responsables. La labor del gobierno del INAI hace una muy buena labor, me parece que la secretaría de ustedes a través de la Policía Cibernética hace una gran labor, pero estamos todavía muy lejos de tener un Internet seguro. Y hay que dejarnos de creer estas promesas de, pues Internet es maravilloso, tú dale clic, ni siquiera te leas las políticas de privacidad, tú dale clic y ya para que acceses. No, tenemos que ser muchísimo más críticos, demandantes y exigentes con las plataformas digitales y con Internet mismo. Estamos lejos, sí hay una sociabilidad que los jóvenes viven a través de Internet, porque tienen la oportunidad incluso de socializar con jóvenes de otros países, esto lo vemos mucho en los videojuegos en línea y en otras plataformas, pero es necesario que formemos jóvenes que estén muchísimo más conscientes de los riesgos, ¿no? Y tomarnos en serio, como tú dices, la cuestión de los riesgos en Internet. Nos vamos con otra pregunta. Interesante desde la perspectiva que nosotros trabajamos. En el campo se trabaja mucho con adultos mayores
y es como otro campo que tal vez no está tan enfocado, pero sufren de las mismas situaciones, incluso tienen más vulnerabilidades, porque no tienen este conocimiento que como generaciones digitales tenemos. Entonces, ¿qué sugerencias podría darnos para trabajar con ellos, para integrarlos? Buenísimas las preguntas, me encantan. Los adultos mayores, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo su compañero, visibilizar que existe ese problema. Porque un fenómeno de Internet también ha sido que gran parte de la investigación que ha hecho por lo menos la academia, gran parte del desarrollo que hace el marketing en cuanto a aplicaciones y a productos digitales, todo está enfocado a jóvenes, todo. Y yo lo veo como investigador en la UAC, por cada 1000 estudios sobre jóvenes, adolescentes o estudiantes, habrá uno de personas adultas mayores, porque no les ha interesado a nadie. Ahora tenemos que primero visibilizar ese problema y luego, segundo, tener acciones en ese sentido. Y yo les voy a compartir un proyecto de vinculación que tuvimos con el INAI. El INAI nos pidió, como Laboratorio de Ciudadanía Digital, crear una guía de capacitación para adultos mayores para la digitalización, porque en la pandemia vimos tristemente muchos fenómenos de marginación de los adultos mayores. Que los adultos mayores, y les checa tu fecha, ¿cuándo te van a vacunar, papá? Ahí está en internet, abuelita, ahí está, tío. Pues sí, pero vean cómo hay grandes brechas que son propias de Internet. Internet tiene brechas clásicas, el acceso la primera, gente que no tiene la conexión. Segunda brecha digital, tiene la conexión pero no la sabe usar, la brecha cognitiva. Tercera brecha digital, la edad. Le tocó nacer en un mundo analógico y no ha podido hacer la transición a lo digital, es lo que mencionabas. ¿Qué hay que hacer? Empezarlos a apoyar activamente y además ponerlos en el centro de la problemática. Sí está bien niños, sí está bien adolescentes, pero demos chance a los adultos mayores de ahora ellos ser los protagonistas de la alfabetización, de los programas, del apoyo, de todo esto, que no solo sean los nietos quienes les ayuden a los abuelos a abrir una cuenta en internet, sino que como sociedad reconozcamos el problema y empecemos a tomar acciones. La guía que nosotros hicimos fue una guía para capacitadores, capacitamos a muchos trabajadores del INAI de diferentes estados de la República para que ellos pudieran de alguna manera capacitar a adultos mayores y enseñarles tareas básicas de sobrevivencia, la cuestión bancaria, cómo hacer un trámite en internet, cómo poder generar su CURP, cómo poder buscar información, estar atentos cuando los quieren estafar. Muchos adultos mayores son estafados incluso hasta en los cajeros, porque no entienden el mundo digital. Por eso les digo que incluso hasta la gente desconectada es víctima del mundo digital, porque al vivir en una sociedad digital, ya sea marginada o participante, acaba siendo una persona que es afectada por la cultura digital. Entonces tenemos que ponerlos al centro, reconocerlos como una población importante, porque el mundo los margina. Como ya no compran, como ya no asisten, como ya no son consumidores, pues entonces parece que ya no son importantes. Pero tenemos que reconocerlos como una población muy importante y apoyarlos desde todos los espacios que podamos, ¿no? Gracias, buenos días, Alberto Marroquín Espinosa. Ayer incluso la magistrada presidenta comentaba sobre la objetividad, que a veces los medios no tienen esa objetividad para poder hablar de una noticia, ¿no? Hablando de los fake news, ¿no? ¿Cómo lograr, digo, es algo casi imposible, ¿no? De lograr esa objetividad, porque a veces vemos muchos programas en televisión, incluso en YouTube, donde no hay esa objetividad y hay una tendencia, ¿no? Entonces es bien complicado esa parte de la objetividad que decía ayer la presidenta magistrada, hay que practicar la objetividad, ¿no? En el caso de los policías cuando redactan sus reportes de policiales, ¿no? Sí, el tema de la objetividad es un tema bien complicado. La objetividad por años ha sido el fundamento de la formación periodística y del oficio periodístico. Lo primero que se le pide a un periodista es objetividad, ¿no? Es el valor supremo en la profesión periodística. Pero también debemos de
reconocer que la objetividad es algo complicado y que muy pocas cosas son objetivas en la vida. Objetividad pues viene del objeto concreto, si se dan cuenta, sujeto, objeto, objetividad, subjetividad. Y hoy en día también hay una corriente que dice, bueno, no pidamos subjetividad absoluta en el periodismo, pero sí la mayor posible. Siempre va a haber algún tipo de sesgo, siempre va a haber algún tipo de orientación, pero lo importante en el oficio periodístico por lo menos es que esa subjetividad, también en la investigación la hay, también los investigadores tenemos ópticas subjetivas de las cosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Intentarlas reducir. Primero tomar conciencia de que están ahí. Ok, estás ahí, pero te voy a intentar reducir para que no le hagas daño a nadie, a su mínima expresión. En los medios, pues ha proliferado mucho el género de opinión, el debate, como dicen en España, la tertulia, y eso se ha reproducido en YouTube. En YouTube hay muchos contenidos que ni de lejos son objetivos, son pura subjetividad. Pero yo creo que hay que ir formándonos todos como sociedad a pedir fundamentos de las cosas, a pedir un dato, a pedir que nos expliquen el porqué, a cuestionar, a ser críticos. Nos hemos acostumbrado a ser una sociedad que no nos importa el debate, nos da flojera entrar en algún tipo de intercambio con otra persona, nos da flojera cuestionar. Hay que empezar a cuestionar a la sociedad en general de una manera civilizada, de una manera crítica, positiva, pero hay que cuestionar al periodista, hay que cuestionar al funcionario público, hay que cuestionar al académico y tenemos que ser una sociedad que pida más datos. En lugar de renunciar a, bueno, no, lo importante es que se pelearon. Vean las campañas, también las campañas políticas se ha demostrado que cuando la gente está más involucrada son en los momentos en donde los candidatos están peleando más y que la gente a veces sigue las campañas como si fueran un reality show y que lo que les importa es si se dijeron y si en el análisis de los debates, los momentos que pareciera ser de más rendimiento político para los debatientes es cuando se insultan o se sacan información sorpresa en los debates. Somos una sociedad que nos gusta eso. Tenemos que desandar esos caminos y empezar a volver a andar los caminos de, está bien, la objetividad total a lo mejor no es posible, pero busquemos todos la mayor que podamos. Aspiremos a la mejor versión de la objetividad que seamos capaces. Y lo necesitamos, el oficio que ustedes tienen es fundamental en la sociedad, es clave en este momento. Y estas cosas de la objetividad, del dato, lo científico, yo soy un investigador y todo el tiempo estoy tratando de apoyar lo que digo en algún dato, en algún estudio, para que lo que yo diga pueda tener algún valor social y que no sea simplemente mi opinión, ¿no? Entonces, no sé si lo contesté. Muchas gracias, doctor. De esta manera vamos a continuar con la entrega de reconocimiento al doctor Sergio Rivera Magos, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC, doctor en comunicación por parte del secretario maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, con motivo del 25 aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues creo que escuchamos muchísimas cosas muy interesantes y cierto estoy que cosas que hemos visto nosotros mismos en redes sociales, como están aventando unas naranjas con clavos y están ponchando las llantas, ten cuidado porque eso está ocurriendo en Querétaro, o están aventando unos huevos a los parabrisas y bueno, pues hacen que te detengas para que tengan o que puedan asaltarte y muchas cosas de estas que nos ha comentado el doctor Sergio Rivera. Y creo que hizo mucho más falta de tiempo para más temas, que nos quedamos con ganas de seguirle escuchando con mucho más temas. Algo muy importante de los temas que estuvo abordando, seguramente también alguien escuchó en alguna nota de murieron 17 personas en el Estadio Corregidora, o cosas de esas, ¿verdad? Que después resultó que dijo mi mamá que siempre no. La objetividad de lo que hablaba el doctor, que es muy importante
para tanto quienes hacen el tema periodístico como para nosotros mismos como servidores públicos. A mí en lo personal a veces me han entrevistado y me dicen, es que vimos en una página de Facebook que dicen que la policía esto. La primera pregunta que le hice al amigo de medios de comunicación, ¿es una página con una persona identificada o identificable? No. Perdón, pero no te puedo responder algo que ni siquiera tú mismo estás cierto de que sea verdad. Y bueno, hay muchas aristas en este tema y con ello pues agradecer muchísimo la participación de nuestro ponente, el doctor Sergio Rivera Magos, y por ello pues extenderle este reconocimiento en nombre de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, que a la letra dice: el municipio de Querétaro, en el marco del 25 aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública, extiende el presente reconocimiento al doctor Sergio Rivera Magos, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, por su destacada intervención como conferencista en el Congreso Internacional, 25 años sirviendo y protegiendo a Querétaro. Démosle por favor un fuerte aplauso. Muchas gracias por su mensaje, señor secretario. Muchas felicidades al doctor